Buenas, nuevo episodio. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Y cómo estás tú? Bien, aquí llevándola suave, saliendo de una infección. Estaba Cali, ¿cómo están, chiquitos? Muy Bueno, buenas tardes, días, noches, donde y cuando sea que nos estén escuchando, esperemos que como siempre estén de lo más bien. Y si no, pues, somos con salas. sentido de risa. Yo soy Mel. Y yo soy Tani. Y pues, chiquillos, hoy traemos un tema que te dijera yo introspectivo, así como que vamos a ir para atrás. O sea, que te dijera yo, quiero que todos juntos pensemos en todo lo que en este momento somos y todo lo que nos llevó a ser lo que somos en este momento. Entonces, el tema de hoy, chiquillos, es un poquito de todo, como les estaba diciendo, de los traumas de la niñez, de la infancia y de las consecuencias para uno que ahorita está grande, ¿verdad? Porque hay que ser sinceros, las personas que somos ahorita grandes es porque tuvimos que haber pasado por un trauma, tuvimos que haber pasado por un momento difícil que nos hizo cambiar y que nos modeló y que nos creó a la persona que estamos pues ahorita existiendo en este momento, ¿verdad? Entonces, para mí es muy interesante saber que todos tenemos los mismos traumas generacionales y de Latinoamérica, por ejemplo, de las Ujú, chanclas, de los regaños y etcétera, etcétera. ujú. Pero también obviamente hay muchos traumas que mucha gente tal vez no ve y que uno diría, pues mira, no sé, eso nunca me pasó a mí, Sí, porque no sé, en tal mi vez casa no como por existía. tema cultural, digamos, en este caso, También, que somos un poquito diferentes. correctamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí en lo personal, yo tengo un trauma con la limpieza, pero no es Sí. como todos lo están pensando. Como control freak. Ajá, no, no, no. Cuando yo era niña, a mí no me dejaban ensuciarme. O sea, que yo te dijera, nuestros uniformes en la escuela eran camisa blanca Blanca, y un ajá. pantaloncito beige. Y medias blancas de las que son, digamos, hasta la rodilla, ¿va? Ujú. Entonces, en mi casa a mí no me dejaban ensuciarme. A mí era, usted tiene que venir tal cual como yo la mandé a la escuela. Limpia, impecable. Entonces mi trauma es que yo ahora me ensucio y me da exactamente lo mismo, pero mi casa nunca está limpia. O sea, ¿En siempre va a haber serio? algún mini desorden, explico. Entonces nunca fuiste esa niña que fue niña de Ajá, ensuciarse, de correctamente. como, no, qué sé yo, brincar en la lluvia y que se te llenara como las mediecitas de barro, lo que Ajá, sea. correcto, ¿no? Yo nunca pude hacer eso. Entonces, ahora de grande, yo siento que se ha externado en mi ambiente en el cual yo no me friqueo porque si dejo algo mal puesto, que si Ujú. veo, no sé, un desorden, de que si no pase la escoba, o sea, me explico, o sea, en mi ambiente, digamos, las personas que me conocen saben que en algún momento yo voy a tener un desorden, o sea, mi Ujú, casa nunca va a estar ujú. ordenada, a no ser que yo de verdad conscientemente lo ordene. Ajá. Tampoco es que vivo en un chiquero, ¿verdad? Pero, o sea, yo te dejo una botella allá, otra botella acá, otra botella allá, me explico. Tengo Ujú. como 30 botellas de agua regadas por toda mi casa. Pero mi trauma es ese, que yo ahora más bien no me importa la sociedad, no me Ujú. importa, no me estorba. De verdad que para mí y ustedes van a decir, pero eso no es un trauma, suena como liberador. Pues en realidad no, Ajá. amistades, porque tampoco uno puede vivir en el desorden, porque se los juro que mi desorden es mi orden. O sea, yo sé dónde está todo en este desorden. O sea, si ahorita la gente que me conoce sabe que yo tengo un cuarto designado para ropero. O sea, Ajá. eso nunca está ordenado, solo está ordenado cuando viene mi mamá a ordenarlo. Y literalmente yo sé dónde está cada ropa que yo tengo en mi casa. Sí, 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 sí. Yo creo que sí soy igual que vos en ese aspecto de que mi desorden es mi orden. Vamos a ver, de chiquita, claramente, si llegaba sucia a la casa, claramente me iban a regañar y que me iban a inventar la chancleta y todo, Ujú. pero yo sí disfruté un poquito de eso. Sí me Sí, podía ensuciar, no era como que. no, yo no. O sea, yo era de las que, o sea, a mí me pegaban y me fajeaban y me decían, y a ver, voy a ser honesta, las que conocen a mi mamá nunca me pegó. Voy a hacer ese disclaimer, mi mami nunca me pegó, o seguro sí, y mi mente ya lo borró el trauma, pero yo fui casi que criada por mi abuela, Ujú. entonces ella era la que lavaba, cocinaba y todo, entonces ella era la que a mí me obligaba a no estar sucia, entonces cuando obviamente ella me regañaba y me gritaba y en algún momento me levantaba la mano y me fajeaba y así, entonces por así decirlo, mi rebeldía de hoy grande es eso,
que me vale madres en lo sucio. Y ella ahora y me dice, es que no, es que usted es muy desordenada, y me vale madres, porque eso se va a quedar así sucio, porque cuando era niña a mí nadie me dejó ensuciarme. Pero sí. Vamos a ver, yo creo que uno de mis traumas fue que yo, cuando era niña y parte de la escuela, colegio, yo era bien flaquita, ya lo he mencionado muchas veces en los podcasts pasados, que yo era muy flaquita y era porque yo casi no comía. Siempre como que mami siempre me alistaba la comida para llevar a la escuela, calentar, ajá, pero yo no me comía toda la comida, comía como 2 cucharadas y lo demás suena feo. En ese entonces era una niña y no estaba traumada, yo lo botaba. Yo lo botaba porque si yo llegaba a la casa con el plato lleno, me regañaban, me pegaban literalmente y yo quedé traumadísima. Pero ya después, conforme fui creciendo, y ahora como de todo y como demasiado. A veces. Es que, mae, para mí, digamos, esos son traumas en el sentido de que ahora más bien uno compensa. Porque antes uno no podía, entonces era como, mae, ahora yo como todo. O sea, y de hecho, por ejemplo, a mí eso me pasa. De que, por ejemplo, otro de mis traumas era de que en algún momento de mi niñez, para no decir toda la vida, a mí toda la vida me dijeron, no, es que no puedes comer mucho, no puedes comer muchas harinas, en la noche mejor no coma, comas una ensalada, qué sé yo. Entonces, mae, ahora mi trauma es, yo me voy a comer lo que a mí me da la fucking gana y me vale verga, güey. Sí, digamos, por ejemplo, un día de esos, un familiar me dijo, ay, en la noche no coma tanto porque uno se empanza mucho y no sé qué, y yo, a mí qué me importa, mae, yo como lo que me da la gana ya. Es que, mae, eso es lo que yo digo. O sea, yo siento que uno es, y voy a ser muy sincera, ese tipo de cosas, el trauma que a mí me dejó era que yo tuve tengo una mala relación con la comida. O sea, yo al día de hoy, si a mí me preguntan, y ya eso es algo que he trabajado, amigos, así que a mí no me molesta decirlo, pero, o sea, yo de verdad tenía y tengo o sea, una mala relación con la comida porque a veces me voy muy duro, mae, de que me comí una hamburguesa y yo, mae, puta, ¿por qué me comí esta hamburguesa? O sea, mejor no me hubiese tomado esa birra, no me hubiese tomado esos tragos, mae, varas así, me explico. Entonces, a veces ni siquiera yo misma puedo disfrutar una comida porque estoy pensando de que, ay, mae, puta, esta hora me va a engordar y, ay, no, esto tiene tantas calorías. Entonces, mae, en mi opinión personal, la relación mala que yo tengo con mi comida, con lo que yo consumo, con lo que sea, es por culpa de ese trauma, digamos, que yo tengo. Entonces, o sea, yo siento que como ya yendo a lo que, por así decirlo, algo que a mí me hubiese encantado ahora de grande, de que tal vez haber aprendido, digamos, en vez de estos traumas, es esta buena, o sea, tener una buena relación con uno mismo, o sea, con la comida, con tener la un balance. Ajá. Digamos, pero siento yo que eso es algo que debió habernos inculcado, qué sé yo, en la escuela o hasta en la casa, digamos, no ser tan duros con nosotros. Ajá, exacto. Pero uno sabe que los papás tampoco tuvieron un manual de cómo. Claro. Me explico. Entonces... no, o sea, yo, por ejemplo, a mi mamá, esto es una conversación que también he tenido con ella, es como yo no le puedo echar el muerto a ella de absolutamente ninguno de mis traumas. Le echo el muerto a mi abuela, pero a ella no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Ellos nunca fueron papás. O sea, yo fui el conejillo de Indias, digamos, yo que soy la mayor. O sea, yo fui el conejillo de Indias, por ende, muchas de las cosas que ellos fueron aprendiendo, los fueron aprendiendo conmigo a la par. Entonces yo no me puedo sentir mal por ellos, ni mucho menos tampoco recriminarles, ni echarles en cara, porque al final yo digo, puta, o sea, voy a llegar a un punto en el que yo puede que llegue a ser mamá y que también me va a tocar lo mismo. Voy a tener que aprender a ser mamá. Sí, voy a tener a mi mamá acompañándome, que tal vez fue lo que, no sé, tal vez mi mamá ni mi papá tuvieron en su momento, pero al menos yo sé que igual tengo que aprender sola, igual tengo que aprender a ser este humano que ahora, o sea, que este humano va a depender de mí, entonces yo tengo que aprender a ser responsable de este otro humano que me explico, o sea, amigos, sí, digamos, como tratar de no, de criarlo y enseñarle cosillas que a nosotros nos hubiera gustado, no generarle, digamos, puchica, no le voy a decir a mi hija que, tiene que comer porque si no se va a enfermar o lo que sea, entonces, cosillas así.
De hecho, otra de las cosas que también, digamos, o sea, a mí me hubiese encantado aprender de carajilla era, por ejemplo, uno de mis traumas, y digamos, o sea, voy a decirlo así, el trauma llevó al algo que me hubiese encantado tener, digamos, o sea, creciendo. Em, Cuando yo era niña, que te dijera yo, en mi casa pues tampoco fue que abundaba el dinero. O sea, somos de una familia trabajadora, o Ujú, sea, nunca me faltó nada, gracias a Dios, tuve educación privada y demás, pero fue a base de esfuerzo. O ujú, sea, fue a base de becas, o sea, yo toda mi vida fui becada. En ujú. los dos colegios privados que yo estuve tenía, aunque sea un porcentaje de beca, y tenía que mantener mis notas. Entonces, una de las cosas que a mí me hubiese encantado aprender, digamos, mi trauma es, perdón, que como no nos hacía, o sea, como al final de cuentas la plata estaba limitada, Ujú, yo nunca llegué a aprender a lo que es ese manejo de dinero, me explico, a como una educación financiera. Siempre ujú. fue como nunca hay plata, mae. Entonces tampoco es como que te puedo enseñar algo. Entonces algo que a mí sí me hubiese también gustado aprender de niña es una buena relación con las finanzas. O sea, que la plata no es simplemente que va y viene. O sea, la plata tiene que estar, tiene que durar, tiene que mantenerse, que hay que tener un crédito, que todo este ciclo que tal vez nunca te enseñan, que de nuevo, para mí sería primordial que lo enseñaran en la escuela, en vez de estar enseñando química y física y todas esas Sí, cosas eso no sirve para nada en la que vida, yo no me voy a digamos. fucking acordar en mi puta vida. Este, pero que digamos, mis papás no me lo pueden enseñar porque ellos no lo tenían, esta Ujú, educación no la tenían. Y en la escuela, algo que tal vez ellos no pudieron haber dado tampoco en ningún momento fue obligado para ellos enseñármelo. Entonces, o sea, yo en algún momento tuve una pésima relación con las finanzas, o sea, unas finanzas espantosas que yo ni siquiera quiero volver a repetir a tener y que en algún por momento dos, puede que vuelva a tener, porque uno nunca por sabe, dos. pero a mí me hubiese encantado tener esa educación financiera desde carajilla, la verdad. Sí, digamos, en mi caso también mis papás no son millonarios, ¿verdad? También fueron muy empunchados y todo, igual tratando de darme una mejor educación para yo tener, digamos, ser alguien en la vida. Y en mi caso sí, no tenía mis lujos. O sea que es como lo tienen mucha gente ahorita, muchos carajillos ahorita, la facilidad. Como por ejemplo, que yo nunca tuve una Barbie. Yo nunca tuve una Barbie porque si yo lo pedía, mi mamá me decía, no, porque hay que comprar no sé qué para comer. Y yo, bueno, está bien, casi no. Entonces yo jugaba con los juguetes de mis primos. Y yo, ahora grande, tampoco soy millonaria, pero ahora sí, digamos, cualquier cosilla, digamos, yo me compro mis caprichos. Ajá. Es que esa es otra, mae. O sea, a mí se me antoja un chicle, yo me compro ese chicle y otra cosa. Porque, o sea, yo siento que también esa impulsividad, digamos, es el hecho de que yo antes no lo tenía y ahora tengo la posibilidad de hacerlo, entonces Ujú. simplemente voy y me lo compro. ¿Lo ocupo? No. ¿Lo necesito? Tampoco. ¿Lo quiero? Siempre sí. Entonces voy y me lo compro. Sí. Entonces, no, o sea, siento yo que, y a ver, es para mí, siendo muy sincera, para mí y en Tania no es saludable, porque a veces son decisiones estúpidas donde me puede llevar a la quiebra financiera, pero igual lo estoy haciendo. Pero sí, o sea, yo creo que eso es algo que me hubiese encantado aprender antes de mis 20, antes de entrar al mundo laboral, antes de llegar a una vida de adulta donde yo te dijera, Mae, es que, o sea, ya voy a empezar a ganar, ya voy a empezar a cotizar para la caja, necesito saber lo Ujú. que es un fucking ahorro, necesito saber lo que es el FCL, necesito saber lo que es el ROP, necesito saber qué va a pasar en el caso de que yo me muera. Me explico, todo ese tipo de cosas. Yo siento que a mí me hubiese encantado aprender para mis 20, para mi vida de adulta, para ya en este momento. Pero otra cosa que yo diría que es no voy a decir que es un trauma, pero por ejemplo, es más, no es un trauma, pero sí es algo que me pasó en la niñez y que me hizo lo que soy, digamos. Cuando yo era niña, de hecho, conforme al último, al antepenúltimo, bueno, al episodio de extrovertida e introvertida, Ujú. salió el tema de que yo en el cole tampoco era extrovertida, o sea, lo hablé con mis amiguitos del cole. Y un amigo me dijo, no, ma, es que usted sí es extrovertida. Y otra Ajá. amiga me dijo, no,
Tania era extrovertida con nosotros, o sea, no era extrovertida con todos. todos. Ella era loca con nosotros, pero nunca con el resto, o sea, ella tampoco era ahí a andar chiroteando con todo el mundo. Entonces, mae, una de las cosas que yo siento que me formó era que yo de niña también no me podía expresar mucho. En el sentido de que yo no podía decirle que no a la comida, yo no podía decir cómo me quería vestir, o sea, yo sí siento que tuve una niñez muy restringida en el sentido tanto monetario, tanto de que, dime, o sea, éramos... Como personalidad. Ajá, entonces yo siento que todo eso hizo que ahora de grande más bien me haya salido todo, o sea, de que ya soy extrovertida, de que estoy rayada hasta la punta del pie, o sea, son cosas que yo tal vez en mi niñez nunca me permitieron expresar y que ahora yo estoy aprovechando la capacidad para hacerlo que tengo, o sea, tanto de tiempo y financiera, y ahora lo hago simplemente porque sí. Entonces yo siento que el trauma de que toda mi niñez yo fui restringida y que tenía que pensar de que es que soy una señorita y no me puedo sentar así, es que soy una señorita y no puedo decir más palabras, es que soy una señorita y no puedo levantar la voz. Y ahorita hago todo lo contrario. Yo digo malas palabras, levanto la voz, me vale absolutamente madres todo, digo lo que estoy pensando, aunque no tenga que decirlo. Entonces, para mí eso fue como un trauma que lo fui sacando de otra manera, me explico. Entonces, ahí es donde yo digo que a veces los traumas te forman a como vos sos de adulto, tanto en positivo como en negativo. O sea, porque esta versión, o sea, ahorita lo estamos amando y encantando, pero si a una Tani de hace unos 20 años le preguntan, la madre se va a quedar como, what the fuck. O sea, ¿cómo llegamos a este punto, amiga? O sea, ¿qué hicimos? O sea, ¿cómo llegamos a la libertad? Me explico. Sí, sí. Y yo de niña casi no tuve muchos traumas, sí, sí era media rebelde, entonces hacía lo que me da la gana, pero igual ya llegaba a la casa y me mentaban la madre. Sí, es que yo no pude eso. O sea, es que, a ver, un contexto muy importante que está haciendo falta aquí es que mi mamá es tica linda. Entonces yo no podía hacer estupideces, porque donde yo saliera, a mí iban a reconocer, más de niñas, ya de adultas ya no, pero de niña todo el mundo sabía quién era mi mamá, es más, hasta quién era mi papá, porque en su momento el señor también pues trabajaba y conocía a muchos señores por su trabajo. Entonces, mae, yo no era como que podía cometer estupidez, me explico. Y aparte, de nuevo, por esta restricción que yo tuve, y también era como, y no, es que tampoco puedo ser mucho estúpido porque soy la hija de la directora o porque soy hija de una profesora. Sí, sí. O sea, yo... Estabas como muy limitada. Yo nunca tuve libertad, que te diera yo. Pero no, salada mi mamá, ahora está soportando todo lo que no tuvo que soportar de carajilla, porque di, ya ahora puedo. Y ahora ella tiene que aceptar y no puede hacer nada al respecto. Pero sí, siento que eso es algo que a mí me formó para lo que soy ahorita en este momento, hablándoles a ustedes y viéndoles a ustedes. Pero sí, creo que otro trauma era, por ejemplo, de nuevo, en la escuela yo tenía siempre que tener notas altas. Entonces, mae, cuando a mí ahora de adulta me sale algo mal en el brete, yo me aflijo. Yo sufro, entro casi en depresión porque yo digo, ya me van a echar, ya me van a echar, ya no sirve esto que estoy haciendo. Mae, no es el caso. O sea, me ha tocado mucho aprender y regañarme y hasta cuando yo hablo con amigos del brete es como, mae, no te van a echar por eso. Pero yo misma me lo digo, como, mae, me van a echar. Entonces, uno de mis traumas es que si algo no lo estoy haciendo bien y que al final sale mal, digamos, me doy muy duro. O sea, siempre es como, mae, ya me van a echar, ya no estoy haciendo lo que puedo hacer, de verdad, ya no la estoy dando. Ya mejor, ya échenme, ya mátenme o lo que sea, pero hagan algo, o sea, que no estoy sirviendo. Entonces yo siento que es uno de mis traumas porque yo tengo, o sea, porque siempre me exigieron tanto de niña, que ahora yo me exijo tanto y me pongo una vara muy alta, y también porque he demostrado que puedo llegar a esa vara tan alta, entonces sí, cuando no es, me doy muy duro, me doy durísimo, como si de verdad, o sea, tengo que darme duro para poder salir adelante cuando no es el caso. O sea, no soy tan noble y empática conmigo misma, me explico. Pero sí. Ahora que mencionaste esto de exigencia, bueno, no sé en tu caso, pero mi familia son chinos, ¿verdad? Normalmente los ven muy generalizados de que son muy estrictos, muy de todo, así se tienen que hacer, ¿verdad?
en el tema de estudio, yo estaba como, tenía esa exigencia de que realmente tenía que ser muy buena alumna, tenía que, digamos, cuando sea grande, sea doctora, ¿verdad? Alguien importante. Y digamos que eso me causó un poco de trauma ahorita, mis 20s. Ujú. Ahorita no tanto, pero En mis 20. ahorita, Ajá. o sea, es importante, pero tampoco lo tengo Tampoco es el tan... fin del mundo. Ajá, Ajá. exacto. Como que, puchica, ¿quién voy a ser? O sea, llegar, digamos, y perder, digamos, el potencial que yo tenga, ¿verdad? Y no ser alguien importante, porque uno se pone también a comparar a los demás compañeritos, ex compañeros de la escuela o de la U, y mae, uno se pone a pensar, mae, puchica, esta persona tuvo sus limitaciones y todo, pero ahora es doctor, ahora vive allá, vive acá, en el exterior, y uno dice, mae, ¿será que eso me traumó realmente? Digamos, ahorita no me importa tanto, pero... Pues yo creo que sí. O sea, porque a mí me pasó algo parecido, en el sentido de que tengo una prima que es muchísimo mayor. O sea, mis papás me tuvieron grandes, entonces nosotros en algún punto éramos los más bebés cuando me llevaba como 30 años con mis primos. Ujú. Entonces, una de mis primas, la madre tiene como cinco certificaciones en el sentido de tiene un máster, tiene un diplomado, tiene no sé qué, no sé cuánto, o sea, la madre tiene un montón de cosas. Ma, entonces a mí siempre era como, ay, madre, pero es que usted le tiene que poner porque porque vea a fulana. Ah, madre, pero es que vea, usted tiene que exigirse porque vea a fulana. Entonces yo siento que eso o sea, el compararnos de niños a otras personas nos hace que nosotros, o una de dos, o nos obliguemos a hacer ese tipo de cosas, pero de mala gana, o que simplemente nos da repulsión al hecho de tener que seguir ese mismo camino. No Entonces, sé no si te sé. acordás, en la escuela teníamos unas compañeritas que eran muy aplicadas, Sí, claro, así como correcta. Ajá. a mí siempre me comparaban con ellas. Sí. Siempre. Y yo, mami, ellos son ellas, yo soy yo. Y es que, a ver, también para darles un contexto, Limón es muy pequeño, mae. Entonces, o sea, todo el mundo se conoce, todas las familias se conocen, especialmente las asiáticas, digamos, porque o sea, yo también crecí mucho alrededor de familias asiáticas por mi mamá. Entonces, mae, yo sé que se conocen entre todos, o Mae, sea, a mí me obligaban a andar con ellas y yo, ajá, mami, yo no quiero andar con exacto. ellas, mae. No, ay no. Entonces, digamos, yo entiendo también cuando culturalmente hablando por ella, digamos, también les exigían como, ma, pero es que vea la hija de la familia tal, la ma ella es farmacéutica, la ma ella tiene me explico, pero, o sea, y ahí es donde yo siento que también los papás pecan porque me estás comparando con alguien que ya tiene un negocio establecido, me estás comparando con alguien que ya tiene su vida resuelta porque simplemente va a trabajar ahí o porque sus papás tienen la capacidad económica para darle ese negocio. Exacto. Entonces, o sea, totalmente, yo siento que ese tipo de exigencias, ese tipo de varas que nos ponen, o sea, ese tipo de niveles nos crean o una de dos, o lo hacemos de mala gana y terminamos odiando nuestros trabajos y todo lo que queramos hacer, o nos da la repulsión, que es lo que a mí sinceramente es lo que me dio, o sea, a mí es como, madre, yo no voy a estudiar absolutamente lo que está estudiando esa madre porque no me da la gana. ¿Por qué? Porque me quieren comparar con la madre, me la pelan porque no me estudian nada de lo que está estudiando la madre, así que, salados. Sí, me comparaban demasiado, pero bueno, de ahí. Pero bueno, traumas de la infancia, aprobados por Chayanne. Otra cosa que yo diría que a mí tal vez me hubiese encantado aprender a mis 20 es ay, la sexualidad. O sea, ¿por qué digo mis 20? Porque mis 20 fue cuando pude experimentar. Entonces, a mí me hubiese encantado llegar a mis 20 con el conocimiento de lo que es una vida sexual saludable. O sea, de la protección, de la planificación, o sea, Sí, pero digamos, vamos a ver, yo siento que eso debería de enseñarnos en el colegio correcto. para, ¿verdad? Prevenir esos embarazos adolescentes y Justo. demás, que
la gente Justo. adulta de ahora se queja. Correcto. Pero ¿por qué se quejan si ni siquiera les enseñaron, no nos enseñaron en la escuela, No. en el colegio, de cómo protegernos? Correcto. Entonces, O sea, por eso es lo que yo digo, o sea, a mí me hubiese encantado yo entrar a mis 20 con el conocimiento de lo que es una vida sexual saludable, por eso digo saludable, mae, porque al final de cuentas, cada quien hace lo que le dé la gana, o sea, aquí no juzgamos, literalmente háganlo, o sea, mi tía decía, o sea, mientras sean conscientes de lo que hacen. exacto, o sea, mi tía decía, o sea, cada culo es un florero, o sea, vayan a lo que les dé la gana, güey, de verdad. Pero yo me hubiese encantado, digamos, o sea, sí, en el cole, en biología te enseñan lo que son enfermedades de transmisión sexual, pero hasta ahí. Ah, sí, y que te lo previene un condón, pero nada más, no te enseñan cómo utilizar correctamente un condón, cómo preservar un condón, cómo no solo ponerlo, que también las otras opciones, aparte del condón, digamos, masculino, como el femenino, y etcétera, etcétera, o sea, siempre se enseña la abstinencia, siempre se enseña que el hombre tiene que usar condón, pero mae, nunca le enseñan cómo ponérselo. Entonces llegan hombres que es como que no saben tampoco ponérselos. Entonces uno que llega a sus 20, dime, uno es como, di no, mae, yo no sé qué es esa vara. Vaya, usted solucione y ya después seguimos en la vara, porque yo, o sea, de nuevo, yo lo aprendí de caminando, que te dijera yo, pero dime, me hubiese encantado saber. O viendo como en redes sociales o en Sí. YouTube o varas así. Sí, no, y no solo eso, si nos vamos a temas más profundos, normalmente se sabe que existe la pornografía en todo lado, y ahora que existen las páginas azules que le llaman, pero digamos, en su momento cuando nosotras crecimos, solo existía lo que era la pornografía, y en ese momento hasta nosotras crecimos solo cuando existían las revistas. O sea, nosotras Sí. crecimos con revistas y después Sí. pasamos a las páginas de web. Pero bueno, el punto es que esa información que todo el mundo tenía disponible y que todo el mundo también tiene disponible al día de hoy también crea una mala percepción de lo que es una vida sexual saludable, porque vos te estás educando de una manera muy empírica, o sea, con la información que vos estás viendo, pero no estás aprendiendo absolutamente nada. Lo que estás viendo es una actuación, lo que estás viendo es cómo están fingiendo, o sea, a mí de verdad, se los juro, me hubiese encantado aprender lo que es un fucking orgasmo, me hubiese aprendido, o sea, tal vez, o sea, aprendido lo que debería de ser, ¿verdad? Tampoco se me vaya muy lejos, no se me vaya muy profundos. O por ejemplo, lo que debería de ser una buena limpieza, digamos, en ambas personas, íntima, para tener una vida saludable, sexual, y etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, la información con la cual uno aprende no es la más fácil, o sea, no es la más verídica, no es la más real. Entonces, yo honestamente me hubiese encantado entrar a mis 20 con educación sexual saludable y también sin esta vara de que, ay, no, mae, o sea, porque también a vos de niño te inculcan a que no deberías tener sexo casual, de que no deberías como tener muchos tabús en ese tiempo de nosotras. Correcto. También, entonces... O sea, todo eso, me hubiese encantado no haber crecido con eso y entrar a mis 20 ya con una mente más abierta de que, dime, todo el mundo lo hace, güey, o sea, relajen, todo va a salir bien. Pero sí, digamos, en mi caso, en la familia, eso no se menciona ni cómo es un beso. O sea, no, en mi casa tampoco, güey. O sea, a ver, en mi casa menos. Ay, no. Digamos, digamos, culturalmente yo creo que eso también tiene muchísimo que ver porque, por ejemplo, supuesto. Yo vengo de una familia donde, contexto también, mis papás son nicaragüenses. Los que no tienen contacto con personas de esta cultura. Es una cultura muy machista, es una cultura muy cerrada, es una cultura, todo lo negativo que ustedes quieran pensar, eso es lo que tiene la cultura nicaragüense, siendo muy sinceras. Pero bueno, no es crítica, es comentario. Entonces, muchas cosas en mi casa nunca se hablaron ni nunca se vieron porque también, aparte de que nunca fue parte de la crianza de ellos por su cultura y demás, nunca hubo una apertura tampoco a este tipo de temas. Digamos que al final de cuentas para nosotros todo era un tabú por la cultura y además por la religión. Porque como en mi casa también eran muy religiosos y muy católicos, que te dijera yo, y que por mi culpa y por mi gran culpa,
en mi casa todo eso era tabú, o sea, no se hablaba de amor, o sea, de hacer el amor, de sexo, no se hablaba de ese tipo de cosas. Como cositas íntimas. Ajá, o sea, no, o sea, por ejemplo, de que el primer beso, Así no. o sea, ese tipo de cosas nunca se hablaron en mi casa. Yo siento que eso también tiene que ver muchísimo que ver con la cultura con la que mis papás crecieron y con lo que ellos inculcaron, y que obviamente me la pasaron a mí, o sea, tenía que ser así, ¿verdad? Pero también siento mucho que ver que la cultura tiene todo que ver. Siento que en la cultura asiática también, digamos, en ese aspecto, mis papás nunca me enseñaron, nunca hablaron sobre el tema de tenía que protegerme si ando con un chico, o más bien, yo no podía andar con ningún chico, pero Yo tampoco, la pero rebelde salía, ¿verdad? Pero bueno, uno hace lo que puede en su momento con las herramientas que tenía y sí, como no lo digamos, dejaban, salado. sí, digamos, yo sí era muy, ¿cómo se dice? Tenía mucha intriga y todo, entonces en ese momento estaban empezando las redes sociales, ¿te acuerdas que existían los cafés internet? Ajá. Yo dije que le inventaba que yo iba a ir a hacer tarea y no sé qué. Obviamente sí aprovechaba y hacía ciertas tareillas, pero yo sí me ponía a buscar, digamos, cosillas que para mí tenía que aprender porque yo sé que nunca en la casa me lo iban a enseñar por lo mismo, que los papás, mis abuelos nunca le enseñaron a mis papás, entonces di por ende, ajá, ¿verdad? No, sí, de hecho, a mí, bueno, eso es algo que tal vez a mí me hubiese encantado aprender de cuando estaba carajilla. El, digamos, cuando empezó las redes sociales, obviamente los papás también empezaron con nosotros, porque no existía en su momento. Ujú. Porque, mae, sí, existían los cafés de internet, pero en ese momento también salió High Five, salió MySpace para los que son mayores MySpace. que nosotros, porque yo nunca tuve MySpace, Ujú. salió Messenger, mae, entonces, digamos, uno no sabía de los peligros que existen en el mundo mundial a través del internet, pero yo Ajá. siento que, por ejemplo, yo sí tuve la facilidad de que como mis papás o sea, nos protegían tanto, digamos, Ujú. eso sí yo lo agradezco, que mis papás me protegían tanto, pero mis papás nos protegían tanto que mi papá hizo el esfuerzo, compró una computadora y puso el internet en la casa, que en su momento era con Raxa, todavía. Ajá, que uno conectaba la vara al Ajá, teléfono. correcto. Entonces, o sea, yo de verdad fue una de las primeras cosas que, o sea, probablemente una de las primeras casas que en el barrio tuvo internet y todo. Así, pero a mí sí me compraron la compu y todo, pero ya años después. Ajá, sí, no, o sea, cuando había cafés de internet, es más, había un café de internet en mi barrio, Ajá. yo tenía computadora en mi casa, o sea, Ah, nosotros ok, no teníamos que ok. salir. Entonces, a mí, digamos, obviamente también nos daba la curiosidad de andar metiéndose en donde no nos teníamos que andar metiendo y viendo lo que no teníamos que andar viendo y hablando con gente que no teníamos que andar hablando. Ajá. Entonces, yo siento que a mí me hubiese encantado haber aprendido de niña los peligros del mundo, o sea, no necesariamente de que no hable con extraños, no, o sea, no. A mí me hubiese encantado que me hubiesen sentado y me dijeran, mae, vea, secuestran niños, violan niños, te van a engatusar con esto, si te dicen que si querés un copo, porque en nuestra niñez, digamos, esa era la vara, un copo, que si quieres un copo, que si quieres unos Un mangos, helado de TCB. un helado de TCB, o sea, que no, mae, me explico, a mí me hubiese encantado que me hubiesen sentado y me dicen, mae, vea, estas son las noticias, usted está viendo que a esta niña la secuestraron, esa puede ser usted, ve a ver lo que hace, dígame, o sea, a mí me hubiese encantado Yo eso. fui muy rebelde, yo sí salía demasiado y sí, claro, mis papás se preocupaban y todo y me buscaban y, ¿verdad? Pero gracias a Dios nunca me pasó nada, digamos, creo que en mi mente, muy en el fondo, sabía dónde tenían que meterme y dónde no, Sí, a pesar de que ellos nunca se sentaron a realmente a enseñarme. igual yo siento que también nosotros topamos mucho con suerte porque las redes sociales cuando empezaron todavía estaban en pijamas, o sea, en el sentido de Sí, que sí. no todo el mundo tenía la misma accesibilidad, Ujú. sí existía gente rara, pero siento que no existía tanta malicia como la existe hoy en Ah, sí, día. claro, por supuesto. O sea, los peligros
tal vez venían iniciando, que te dijera yo, no, o sea, estaban en pañales, entonces dime, uno era como, ay, sí, X, o sea, quiero una foto, bueno, tome la foto, pero uno, o sea, me explico, Sí. uno sabía que esa foto no iba a ser a más, o sea, Sí. mae, si vamos a hablar de ese tipo de cosas, yo tengo una anécdota muy rara. Yo, a ver, si ustedes a mí me preguntan qué aprendí en la escuela, nada. Pero si ustedes me preguntan a mí qué aprendí en el colegio, en noveno y décimo, tampoco sé nada. Pero si me preguntan de todo lo de Justin Bieber, me lo sé aquí al dedillo. El punto es que cuando yo estaba creciendo y me gustaba Justin, por supuesto, sí, mae, lo primero que yo hacía era buscar grupos y personas con las que hablar del mismo man. Ajá. ¿Por qué? Porque en el colegio no tenía nadie, era la única believer, digamos, que te dijera yo. Entonces, obviamente, habían grupos, habían cosas, foros, Facebook, guaraguara, de Justin. Entonces yo me ponía a hablar con gente extraña. Así conocí, digamos, a dos amigas que todavía son amigas mías de acá de San José, pero igual, o sea, las conocí hace 50.000 años, o sea, desde el 2009 las conozco, tenemos así fotos en Messenger y todo, porque así era como hablábamos, hasta en videollamada y todo. Pero así con todo esto llegué a conocer supuestamente a una muchacha de Argentina que se llamaba Antonella. Y supuestamente tenía un hermano que el mae gustaba de mí. Yo en noveno año del cole, mae, o sea, o sea, ya había llegado a la pubertad, pero no había llegado a la pubertad como de verdad, me explico. O sea, no había tenido ni un glow up, nada, o sea, de verdad. Mae, y que no, que el mae quiere hablar con usted. Nunca tuvimos videollamada, nunca nada. O sea, literal fue un catfish, mae, que al día de hoy yo quedo como, what the fuck. Pero, mae, fue en la época donde yo decía, dime, yo hablo con extraños, yo hablo con cualquiera. Mi mamá probablemente no sabe al respecto. No sé si al día de hoy sabe, pero dime, y también son cosas que yo le escondía, o sea, son cosas que yo no le decía, ay, sí, mami, es que yo estoy hablando con, no, mami, porque yo sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces, pero sí, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en ese momento, yo nunca le vi como algo malo. Al día de hoy, si a mí me preguntan, o sea, quedo como, what the fuck, porque yo estaba haciendo eso, pero en su momento yo era como, dime, estoy hablando con una muchacha de la misma edad mía, normal, en mi puta vida la he visto. Tras de eso, en ese momento ni siquiera uno ponía fotos de perfil, uno ponía las fotos de Google, digamos, que eran como todas feas y así. O sea, que yo no sé si se acuerdan que habían dos muñequitos, uno como negro, era como una pareja, y uno como rosado. Voy a poner una imagen aquí, si no me acuerdo, si me acuerdo ponerla, digamos, pero mae, era icónica, digamos, o sea, esa imagen todo el mundo la tenía en su momento. Pero mae, sí. O sea, Sí, uno agregaba en High Five gente que no conocía solo para tener más amigos, sí, porque era la competencia, mae, que en ese entonces momento... había un cuadrito donde usted ponía como los 3 mejores. Ay, sí. Y poníamos gente que ni siquiera conocía. Legal, o sea, mae, y no, tras de eso era el nombre así como larguísimo, mae, porque tenía miles de caracteres de que Tani, mae, pero escrito así como la letra mayúscula, minúscula, corazoncito, rayita, ¿sí? Flechita, puntitos, mae, asteriscos y que yo no sé qué, mae, pero sí, y uno agregaba a cualquiera le mandaba y solicitud, sí. Uno lo agregaba, mae, o sea, a mí me hubiese encantado de verdad que, o sea, yo entiendo y nunca le voy a echar el muerto a mis papás tampoco, pero me hubiese encantado que también... En la escuela eso debería de... Ajá, o sea, que ellos me hubiesen sentado y me digan, mae, sea honesta conmigo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está...? O sea, a mí me hubiese encantado simplemente que me dijeran, mae, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? Porque al final de cuentas, estas personas que estaban metiéndose y haciendo estas estupideces eran las hormonas. O sea, sí. no eran coherentes, me explico. Eran las hormonas que estaban ahí deambolotando, mae, como estúpidas, mae, porque digo, no tenía que ver qué hacía. Porque como no tenía como información, digo, uno andaba buscando por otro lado. Sí, sí. Pero sí. De hecho, yo me acuerdo que, ay, ma, es que o sea, a ver, yo hacía cosas, pero las hacía en mi casa, entonces cuando me regañaban, pues no salía de mi casa, nunca hubo un peligro que te dijera yo. Mae, otra de las cosas que me pasó de niña era que al día de hoy, si a mí me preguntan con casi 30 años, yo digo, what the fuck, pero, o sea, no, y what the fuck de qué asco. Mae, en su momento yo estaba igual, como en noveno décimo. Me dieron mi celular por primera vez. Y en ese entonces no existía el prepago, solo estaba el postpago. Ajá. Mae, yo no sé cómo fucking
putas, la verdad no sé, al día de hoy no sé ni cómo, me conocí a un mae que trabajaba en la radio, ahí por la casa. Entonces, resulta que el mae, yo no sé ni me acuerdo dónde vivía, el mae siempre pasaba frente a mi casa. Mae, me acuerdo que yo no sé por qué putos yo conseguí el número del mae y empezamos a hablar y todo. Mae me estaba echando el cuento, el mae tenía como 30 y pico de años. Y yo estaba en el colegio, mae, o iba para 30, yo no sé, pero sí estaba grande, me explico. O sea, yo estaba en sus 20. Mae, y me acuerdo que una vez me llegó una factura de 40.000 colones y que en ese entonces era un montón de plata, era como tal vez el Sí. 80.000 o 100.000 de hoy. Mae, y yo me acuerdo que mi mamá me preguntaba, ¿y por qué me llegó tan cara? Y yo dije, mae, no sé, ¿qué tenía yo? Amiga, no sé. Es que se cobraba, ¿se acuerdan de mandar mensajes normales? Ajá, Creo que se cobraba por mensaje. ajá. Entonces uno ponía jajaja Y cobro, y el cobro. hola, y el cobro. Correcto, mae. Entonces, mae, yo me acuerdo que mi mamá en ese entonces, para según ella darse cuenta por qué me estaba llegando el teléfono tan caro, la madre se fue al ICE y dijo, necesito que me den todo el registro de llamadas. Se lo dieron. Mi mamá vio que tenía llamadas y mensajes a un solo número, muchas, y hacía horas tarde, mae, porque eran las 9 de la noche y yo hablaba con el mae en secreto y así, mae, es que de verdad, issues, mae, issues. Y me acuerdo que el mae, bueno, mi mamá lo llamó. Porque primero que todo, mi mamá llegó a la casa y me dijo, mae, what the fuck, ¿quién es este mae? Y ya yo le cuento que es un mae, que conocí, que trabaja aquí, que no sé qué, yara, yara. Mi mamá llamó al mae. Se le mentó la madre que cómo era posible que estuviera hablando con una carajilla, que ella estaba en noveno. Mae, al día de hoy, mi mamá me lo cuenta riéndose y todo, pero, y yo ahorita, al día de hoy, lo cuento con un what the fuck, porque no tuvo que haber pasado, empezando por ahí. Pero mae, yo hasta me vi con el mae. O sea, yo lo conocí en persona. Es más, yo creo que hasta me lo apreté, mae, así cuando todavía se hacía esas cosas. Porque yo me acuerdo que una vez fuimos al parque, porque, de nuevo, contexto, nuestros planes siempre era ir a marcar al parque. Entonces, generacionalmente hablando, ¿verdad? Y regionalmente hablando. Entonces, mae, literalmente me acuerdo que ese día yo no sé qué excusa le inventé a mi mamá y le dije, así es que voy a ir con amigas, no sé qué. Mae, y literalmente era que estaba con el mae apretando yo encima de los regazos del mae. Pero yo me acuerdo así tan claro que yo, o sea, yo estaba sentada en los regazos del mae y besándole y todo, y yo así como, al día de hoy yo quedo como un what the fuck que yo hacía besando al mae de 20 y algo de años. O sea, era todo grande, mae, y una carajilla, mae. Sí. Ay, no. No, 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 no. Que ahí es donde yo digo, mae, puta, a mí me hubiese encantado que antes de, digamos, de mi niñez, que me hubiesen enseñado los peligros de hablar con extraños y por qué uno no debería tener relaciones con personas tan grandes, mae. No sé, es que yo sé que de nuevo no, nuestros papás no nacen como con esa malicia, pero dime, los papás también fueron adolescentes y también fueron niños y mi papá no fue tampoco el más puritano que yo te dijera, porque él ahorita nos cuenta y yo aquí quedo como what the fuck también, don, pero nunca, o sea, como que nunca hubo esa comunicación clara y directa de enseñarme a mí a, mae, yo hice esto, pues usted no lo haga. O sea, aprenda de mis errores, me explico. O sea, no sé. A mí me hubiese encantado. O digamos, te hubiera contado, digamos, esa experiencia que él tuvo y vos verás qué es bueno y qué es malo. Ajá, correcto. Digamos, para que vos También. de niña vaya desarrollando, digamos, esa Sí, conciencia tuya. correcto, pero no pasó. Pero no pasó, amigos. Y bueno, o sea, ya para mi quinto año ya yo me escapaba más. Así que mi mamá no me deja mentir porque se daba cuenta. Yo no sabía que se daba cuenta, pero me escapaba más. Pero Es que yo creo que a mí se me hizo muy fácil eso porque yo vivía en el centro. Entonces yo decía, no es que me están esperando mis compañeritos o mis amigas en TCB. Entonces iba y si o sea, milagrosamente me dejaban ir caminando sola. Pero sí, nunca me enseñaron eso, que tenga cuidado, bla, 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 ¿verdad? Entonces, sí, man, yo siento que son creo cosas que hoy en día tampoco he aprendido porque quedo con extraños. Mae, pero es que a ver, yo voy a venir en defensa de los extraños. Mae, a ver, ¿cómo pretenden? Es que a ver, hay un punto, a ver.
Te he dicho a ver como Digamos, 30 veces. por ejemplo, hay veces que ahora grande que llega una amiga que mami no conoce, ¿verdad? Que son amigas que uno conoce aquí, así, esporádicamente, y me hace, ¿de dónde la conoces? ¿De la U o algo así? Y yo, no. Mae, pero es que a eso es lo que yo veo, o sea, ¿cómo uno va a tener amigos si uno, o sea, tiene que ser extraño de esos amigos, me explico? Sí, sí. Porque, o sea, o cómo uno va a tener una pareja, porque tiene que ser extraño de esa pareja, o sea, ahí es donde yo siento que lo que nos tuvieron que haber enseñado es a saber diferenciar quién es bueno y quién es malo. O sea, como las intenciones, Sí, como tal vez tener esa sí, sí, sí. malicia, como, porque el día de hoy yo conozco mucha gente que no tiene malicia, porque nunca les dijeron, como nunca les enseñaron los peligros de la vida o lo que sea, Ujú, o sí, los sí. struggles o las peleas o lo que sea de la vida. Entonces nunca han tenido necesidad de desarrollar esa malicia hasta que les pase algo malo o lo que sea. Entonces, yo considero, digamos, que eso es lo que nos tendrían o lo que yo esperaría que un papá le enseñe a uno. O sea, sí, vas a hablar con un extraño, pero este extraño te va a dar algo bueno, es algo positivo para vos. O sea, Ujú, sí va a ser un buen amigo. O sea, yo siento que, me explico, sí, no, o sea, los papás creen que porque simplemente están en la escuela ya es un ambiente seguro. No ujú, es así. En la escuela también puede ser muy inseguro. Entonces, yo siento que a mí me hubiese encantado que también me enseñaran esa malicia, como diferenciar en quién es bueno y quién es malo, para que no se aprovechen de uno, madre, porque al final de cuentas, y digamos, por eso yo digo, a mí me hubiese encantado que me lo enseñe, porque uno es un reflejo de la crianza de los papás o de quien sea que te haya criado, ujú, vos sos un reflejo y un resultado de ellos. ujú, Entonces, si ellos te lo enseñan, vos vas a ser ese ser humano. O ujú. sea, esta persona, sí, vos vas a crecer y vas a también a desarrollar otras cosas además de, pero al final tu core, tu esencia, es lo que a vos te enseñaron de niño, lo que a vos te enseñaron en tu crecimiento, lo que a vos te enseñaron en la escuela, tus profesores, o sea, todas las personas que han estado en tu vida te van a enseñar algo. Ujú. Y esas personas de niñas son los que crearon tu esencia, tu centrito, digamos. Entonces, o sea, yo siento que no es estigmatizar hablar con extraños porque, mae, yo, digamos, o sea, todos mis amigos al día de hoy son extraños que yo he conocido en varios aspectos de mi vida. Ujú, No han sido simplemente por la U o por el cole. O sea, han ujú. sido o sea, así como esta muchacha argentina que conocí, era muy rara. Que al día de hoy probablemente la mano existe y era un mae, un señor, qué puta vas a ver yo. Ni quiero saber. Pero dos de mis mejores amigas las conocí por Justin. Igual fueron completamente extrañas y ya tenemos Ujú, 10 años de ser amigas. A mi mejor amigo también, un extraño que conocí en el brete y aquí seguimos 10 años ujú. después. O sea, pero ¿por qué? Porque yo aprendí en su momento a diferenciar quiénes eran buenas personas y quiénes eran malas. Pero por uno mismo. Ajá. No es que me enseñaron, Y te de enseñaron. grande. Exacto, Y en mis 20. Y exacto. después de haber sufrido mucho. Después de haber sentido también muchos rechazos, que te diera yo. Pero sí, o sea, me hubiese encantado también, no sé, que me lo enseñaran. Como también una buena comunicación. Más, yo Ujú. siento que yo aprendí a comunicarme, aparte después de terapia, yo aprendí a comunicarme de grande. O Yo sea, también, total. Mi mamá no me hablaba ni nada cuando llegaba a la escuela, nada, no. O y no sea, solo yo eso. creo que hoy en día mi mamá tiene una idea, bueno, mis papás tienen una idea de lo que soy, pero no me conocen realmente, porque nunca hubo esa comunicación. Como esa apertura, digamos, o sea, Ujú. sí, es que eso es lo que yo veo, o sea, nunca hubo como una apertura, un canal en ambos dos lados Sí, de, es que, de que los papás nos contaran cosas y uno poder contarles a los papás. sí, no, y aparte que en mi caso, mis papás siempre fueron muy fríos, digamos, no, por tema cultural, entonces, sí, no hubo, no, Ah, mi casa también. sí, O sea, mi casa 100%, si estamos hablando de frialdad, de mi casa también. ok. Es más, en mi casa empezamos a decir te amo hasta hace 2, 3 años. Y Ujú, porque yo fui a terapia y porque la psicóloga me obligó, porque yo no quería a decirle esas cosas a mis papás. Pero digamos, en mi casa nunca se dijo te amo. ujú, Los abrazos, digamos, es más, los abrazos nos los daba mi mamá. Mi ujú, papá, digamos, nos daba abrazos de felicitaciones, cumpleaños, que te dijera yo, me ujú. gradué, ajá, felicidades, Navidad, Año Nuevo, ya.
pero nunca hubo una apertura ahí de que hablemos de sentimientos, hablemos de cómo, de lo que está pasando en tu vida, hablemos de lo que querés, o sea, no, en mi caso tampoco, digamos. No, o sea, yo entiendo, digamos, pero a mí me hubiese encantado que tanto mis papás como yo haber aprendido que la comunicación era importante de niños, no de grandes, porque ya de grandes, ya vale más, o sea, ya yo soy otra persona. Sí, total. ¿Te gustaría contar algo más o vamos cerrando? Pues yo creo que ya podemos ir cerrando, chiquillos. Creo que lo que yo quisiera cerrar es que al final todos tenemos la oportunidad de renacer. O sea, todos tenemos la oportunidad de crecer. Creo que hemos hablado de muchos temas durante todos nuestros episodios, de lo importante que es llegar a ser a más, o sea, seguir evolucionando, seguir desarrollándose, seguir curándose, seguir trabajando en uno mismo, yendo a terapia, vayan a terapia. Y así, entonces creo que lo único que yo les pudiera decir es, mae, no se sientan mal por tener una infancia traumante o de mierda, más bien aprendan. O sea, ¿qué vamos a aprender de esta infancia? ¿Y qué voy a hacer de ese trauma algo positivo? Sí, porque al final todos tenemos nuestros traumas. Pueden ser parecidos a la de nosotros o otros traumas súper diferentes. Lo importante es crecer, aprender y tratar de no cometer los mismos errores. Por si en algún momento son padres también, no enseñarles cosillas ahí a los chiquillos que pueden causarle trauma en algún futuro. Correcto. Sí, no, siento yo que ese sería como lo único que yo quisiera decir ya para ir cerrando sí. Y sí. Y si ustedes quisieran contarnos, tener la confianza de como decir, hey, a mí también me pasó X, igual parecido a Tani o a Mel, nos pueden comentar. Somos abiertas y... Sí, o como decir sí soy, sí somos, no somos, sí. porque sí somos, digamos. Aquí todos somos de los mismos, chiquillos. Ustedes preguntarán y nos verán así como, ajá, pero no, todos somos de los mismos. Todos estamos en el mismo barco y aprendiendo todos al mismo tiempo. Sí, aquí seguimos aprendiendo, vamos creciendo todos los días. Pero sí. Y bueno, y lo malo de la semana. Madre, lo malo es que vengo saliendo de nuevo de una fucking infección, casi me muero, estuve 2 días sin comer. Madre, hoy que comí, juro que o sea, nunca estuve tan agradecida de haber sentido hambre, porque, madre, o sea, de verdad, no me gustó, no lo recomiendo. Y lo positivo es que, según yo, iba a volver a mi pelo natural, pero pasaron cosas y, pues, tuvimos un cambio de look. Entonces, que me encanta. Un buen cambio de look, ¿verdad, chiquillos? Positivo, pero en mi defensa, no era esto, amigos. En la junta directiva yo teníamos otro plan, pero, no, lo positivo es eso, que logramos otro look, amigos. Ya estamos desbloqueando otros niveles aquí porque... Todos los cambios son buenos. Exacto, entonces, sí, chiquillos, eso es muy positivo. ¿Y el tuyo? Muy bien, muy bien. Vamos a ver lo negativo. No tengo nada negativo, realmente. Hemos ido ahí avanzando. Muy bien, muy bien. Y lo positivo es que me metí un cursillo ahí de fotografía, entonces estoy muy emocionada de aprender más, ¿verdad? Nunca está de más aprender. Y no, todo bien. Ay, qué bueno, estamos ahí teniendo... sí ocupan fotos profesionales. Ya vamos a tener una fotógrafa oficial, amigos, sí, para que estén pendientes. Pero nada, chiquillos, agradecerles nuevamente. Como siempre, los amamos con todo nuestro ser. Y pues nada. Gracias. Gracias, bye.